Dios le bendiga a todos los hermanos. En esta ocasión tenemos una importante conferencia acerca de la inspiración y autoridad de las Escrituras. Según lo que nos habla 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, que más adelante estaremos dándole lectura a esos versículos. En la parte introductoria nos dice de la siguiente manera: la Biblia misma afirma en muchos pasajes que es la palabra inspirada por Dios. El soberano confirmó que inspiró directamente a sus siervos, profetas, apóstoles, para registrar sus palabras e instrucciones. Es decir, que Dios es el autor de la palabra de vida. Dios es el autor de las Escrituras, el autor por excelencia. Y simplemente Dios utilizó hombres para escribir su santa palabra, lo que Él quería que la gente conociera, lo que Él quería que la gente pudiera entender, para que se pudiera regir a través de las Escrituras. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la Biblia? El término Biblia viene del hebreo biblos, que significa conjunto de libros. Los escritos eran realizados en papiro y más tarde en pieles de animales y en pergaminos. Sabemos que el papiro es una hoja, es una planta que se daba a las orillas del río Nilo y que los egipcios utilizaban esta hoja y para hacer a través de ella el papiro, donde se podía escribir. Pero el papiro tenía un problema, y es que si estaba a muy baja temperatura se dañaba, y si estaba a muy alta temperatura también. Lo que significa que luego las personas empezaron a escribir en pieles de animales y por último en pergaminos, que eran más duraderos. Se habla de que Juan Crisóstomo fue el primero en usar el término Biblia entre el año 347 y 407 antes de Cristo. Es decir, que las Escrituras son de bastante importancia. Se habla acerca del tema general de la Biblia, que es la redención del hombre, porque Dios siempre ha querido que el ser humano sea salvo. Los idiomas en que fue escrita la Biblia son tres: el hebreo, el arameo y el griego. Sabemos que el arameo es un dialecto del hebreo, es decir, que se desprende del idioma hebreo. Continentes en que fue escrita la Biblia: tenemos Asia, África y Europa. Esos tres continentes originalmente fueron los que recibieron la palabra de Dios al principio. Período histórico de la Biblia abarca aproximadamente entre 1500 a 1600 años de historia. Abarca la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios, es decir, no es inspirada en ningún ser humano, sino en el mismo Dios. Y es lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la misma Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, la Escritura, la palabra de Dios, no vino por voluntad humana, sino por el mismo Dios. Y Dios, por supuesto, utilizó personas para escribir las Santas Escrituras. La palabra inspirada viene del griego theoneustos, que significa que procede del aliento de Dios. Es decir, que la palabra inspirada es algo que viene directamente de Dios, del aliento de Dios, de la boca de Dios, lo cual no hay duda en que la Escritura tiene autoridad
en el mundo entero, porque esa autoridad es dada por el mismo Dios, ya que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera, es la esencia, es el mandato, es el estatuto divino por el cual el hombre, el ser humano, debe de regirse. Escritores. Veamos entonces, sabemos que Dios es el autor de la Biblia, pero Él utilizó personas para que escribieran la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por unos 40 autores, aproximadamente 40 escritores, pero con un solo autor que es Dios. Dentro de esos escritores de la Biblia encontramos personas de diferentes estratos de la sociedad. Vamos a ver qué tipo de personas escribieron la Biblia, qué profesiones, qué oficios tenían esas personas. Primero, Dios escogió reyes, tales como Salomón, el mismo David, que también fue rey de Israel, entre otros. O sea que Dios escogió reyes para escribir las escrituras. También escogió a agricultores, tales como Zacarías. O sea que Dios tomó de diferentes personas, con diferente categoría, personas desde personas encumbradas hasta personas que trabajaban en la agricultura, porque para Dios no hay acepción de personas. También dentro de los escritores de la Biblia tenemos que Dios utilizó a personas pescadores, como el caso de Pedro, es decir, que son diferentes personas. También tenemos un médico que se menciona en la Biblia, que es Lucas, es decir, el médico, de manera que también utilizó pastor de ovejas, como el caso de David. Legisladores como Daniel, sabemos que Daniel llegó a ocupar un cargo muy importante en Babilonia. Científicos como Moisés. ¿Por qué dicen científico? Bueno, es que Moisés, recuerden que Moisés se crió a los pies del faraón, y como Egipto era una potencia para aquel entonces, era uno de los países más adelantados y que tenía mucha ciencia. Entonces Moisés tenía acceso a esos libros, a las antigüedades. Moisés estudió porque se crió en el palacio del faraón. Es decir, que él estudió las ciencias de Egipto y todas esas cosas, lo cual automáticamente lo convierte en un científico de aquella época. Tenemos también un teólogo, el apóstol Juan, el cual se le llama el teólogo, por las escrituras precisamente del Evangelio de San Juan, que él hizo a través de la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos personas generales a nivel militar, como el caso de Josué. Tenemos ministros como el apóstol Pablo, entre otros, cobradores de impuestos como Mateo, profetas como Isaías, jueces y sacerdotes como Samuel, y también tenemos apóstoles como Santiago. Es decir, que es una gran variedad de personas de diferentes clases sociales. Tenemos también boyeros, como el caso de Amós. Es decir, que Dios escogió diferentes personas para escribir las escrituras. No se limitó a una sola clase social, sino a diferentes estratos. Entonces vamos a hablar de la imprenta. ¿Por qué ponemos la imprenta? Un tema muy importante. Dice que la imprenta fue inventada por John Gutenberg en 1455. Es decir, 2 años más tarde fue impresa la Biblia, convirtiéndose así en el primer libro del mundo impreso. Sabemos que John Gutenberg hizo algunos trabajos de impresión breves, de ensayos y cosas así, pero el primer libro de importancia, el primer libro
de muchas páginas, es la Biblia. Recuerden que esto surgió precisamente, hizo que viniera como resultado el movimiento de la reforma protestante. Es decir, que todo esto, el siglo de las luces, provocó la imprenta, o sea, las personas empezaron a leer muchos libros, porque era la época de la lectura, ya que la imprenta facilitó de que las personas pudieran leer, ya que antes de esto no existía la forma, sino que los escritos eran a través de rollos y las personas no tenían esa facilidad para leer. Sin embargo, a través de la imprenta fue un paso de avance, no solamente para aquella época, sino para nuestros días, porque esto permitió la expansión no solamente de la Biblia, sino del conocimiento a través de muchos libros. La división de la Biblia está dividida en dos grandes partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está formado por 39 libros y fue escrito en hebreo y arameo, en prosa y poesía. ¿Qué significa esto de prosa y poesía? La prosa es la forma natural en que nosotros hablamos. Sin embargo, la poesía se toma en cuenta la rima de las palabras al final de cada oración. Lo que significa que en el Antiguo Testamento tenemos poesía, los libros poéticos, tales como los Salmos, el libro de Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Son libros poéticos porque contienen una gran parte de su estructura, son poesía. Sin embargo, la prosa la podemos encontrar en una gran parte de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El lenguaje normal en que la persona habla es la prosa. También fue traducido al griego en el siglo III por más de 70 escribas judíos en Alejandría bajo las órdenes de Ptolomeo, rey de Egipto. Por eso a esta traducción se le llama la Septuaginta o versión de los 70, porque fue escrita o traducida por 70 escribas. Es decir, obsérvese cómo la Biblia fue evolucionando según fue pasando el tiempo, y es el libro hoy en día más importante del mundo entero, las Sagradas Escrituras. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros. Sabemos que hay versiones de las Biblias, o en el caso de la Biblia católica, que tienen más de 66 libros. Pero la Biblia cristiana, la Biblia evangélica, ya hablando de versión de Casiodoro de Reina, Reina Valera, es la Biblia utilizada por la mayoría de los cristianos, y muchos de los libros que fueron descartados porque consideraron que no eran inspirados por el Espíritu Santo, son libros que tienen la Iglesia Católica, que es utilizado por la Iglesia Católica en la Biblia católica. Sin embargo, en la Biblia evangélica no aparecen esos libros. Los escribas dividieron la Biblia en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Esto es lo que se conoce como el canon. Es decir, que en el canon fue que se organizó la palabra de Dios. En el canon fue que la Biblia fue puesta en manifiesto a través de organizarla por libros, según la naturaleza de cada libro. Es decir, si podemos observar que la Biblia, por ejemplo, tiene el Pentateuco, los 5 primeros libros, lo tiene al principio, pero luego le siguen los libros históricos. Todo lo que es historia en el pueblo de Israel está clasificado. Obsérvese los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, y luego entra el Nuevo Testamento con los evangelios, es decir, los 4 evangelios,
y luego entonces continúa con el libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. Más adelante encontramos todas las cartas paulinas y al final las cartas generales, concluyendo con el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Entonces la Biblia anteriormente no estaba dividida en capítulos ni en versículos, pero para facilidad de la lectura de los lectores, la Biblia fue dividida en capítulos por el Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, que había sido gran canciller de la Universidad de París en el año 1226 después de Cristo. Obsérvese que ya dividida la Biblia en capítulos es mucho más fácil para el lector encontrar los capítulos, porque anteriormente no tenía esas divisiones, lo cual le era más difícil a las personas buscar algún fragmento de las escrituras si se le olvidaba o quería buscar algo que había leído. Le era prácticamente imposible porque tendría que leer el libro completo, pero a través de los capítulos era más fácil. Y para facilitarlo aún más, entonces también la Biblia fue dividida en versículos por el impresor francés Robert Estienne en el año 1555 después de Cristo. Es decir, a través de estas divisiones de capítulos y versículos, entonces se facilitó aún más las escrituras. De manera que hoy en día el que no quiere tener conocimiento de la palabra de Dios es porque no le interesa, porque ya está bastante fácil poder leer la Biblia a través de capítulos y versículos. La presencia de los manuscritos de la Biblia en cuanto a su inspiración, según lo que dice 2 de Timoteo 3:16 y 1 de Pedro capítulo 3 verso 16, afirman ser inspiradas, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, uno siente tal inspiración al leerlas. Evidentemente, cuando leemos la Biblia, nos sentimos inspirados, nos sentimos identificados con Dios, porque la Biblia habla de todo lo que un ser humano puede padecer en esta tierra. La Biblia habla de todo lo que un ser humano pueda tener o dejar de tener, porque la palabra de Dios es completa. La palabra de Dios son divinas y no humanas. Es decir, que muchas personas han querido insinuar que la Biblia fue escrita por hombres, y sabemos que sí, fue escrita por hombres, pero esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que no es un libro de filosofía, un libro de ciencia o un libro de matemática, no, sino que es la palabra que inspira, es la palabra que llega al problema de las personas. De manera que de eso no hay ningún tipo de duda. Demuestran ser inspiradas, las escrituras demuestran ser inspiradas. Hay evidencia de que son inspiradas por Dios, por la sencilla razón de que en la Biblia no se equivoca, no hay contradicciones. La infalibilidad de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice Isaías capítulo 55, verso 10 al 11. Los primeros cristianos se mantuvieron firmes en la creencia de que la Biblia contiene las mismas palabras de Dios, inspiradas de forma única e incapaces de equivocarse. Este es el fundamento de la infalibilidad de las Escrituras. Es decir, desde el principio, tanto los primeros cristianos, los primeros teólogos, las personas que estudiaban la Biblia, estaban de acuerdo en que la Biblia es infalible, es decir, que no se equivoca. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Dios no se equivoca ni comete errores. Intento de destruir las Escrituras. ¿Cuántas personas han intentado
eliminar la palabra de Dios, eliminar la Biblia, quemar la Biblia, que nadie sepa lo que dice las Escrituras. Sin embargo, han sido intentos fallidos porque la palabra de Dios no puede ser destruida. Dice, nadie podrá destruirla, ya que ellas afirman lo siguiente a través del profeta Isaías. ¿Qué dice Isaías? Capítulo 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor, de nuestro Dios, permanece para siempre. Es decir, que por ser palabra de Dios, permanece para siempre. ¿Cuántos libros no han desaparecido? Libros seculares que personas han escrito y todo se ha quedado ahí, en el olvido. Sin embargo, la palabra de Dios cada vez más está siendo traducida a diferentes idiomas, cada vez más tiene más alcance a personas, siendo traducida a nuevos idiomas, lo que significa la Biblia ha sido traducida a más de 2000 idiomas. Esto significa que la Biblia es un libro mundial, es un libro general donde una gran parte del mundo tiene acceso a la Biblia, a la palabra de Dios. A través de los años e historias se ha tratado de eliminar las sagradas escrituras. El enemigo de la justicia ha utilizado diferentes personas, tales como reyes, presidentes, emperadores, líderes, satanistas, religiosos, políticos, entre los cuales está el emperador Diocleciano en el año 303 después de Cristo. Gente utilizada por el enemigo de la justicia para tratar de eliminar la palabra de Dios y que la persona no la lean, para que la persona no puedan tener conocimiento de la verdad y puedan ser salvadas a través de las Escrituras. ¿Quién es que no quiere que se lea la Biblia? El enemigo de la justicia, que utiliza personas para tratar de ridiculizar el Evangelio de Cristo. Entonces es evidente de que ni el enemigo de la justicia ni ningún ser humano podrá nunca eliminar la palabra de Dios, porque son precisamente dirigidas por el mismo Dios. Y Dios es la máxima autoridad, de manera que de eso no hay duda. Autoridad de las Escrituras. ¿Por qué tienen autoridad las Escrituras? Una de las pruebas más grandes de que la Biblia es inspirada por Dios es la evidencia histórica de miles de profecías cumplidas. O sea, hay evidencias históricas acerca de las profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento y se cumplieron. Y también en el Nuevo Testamento hay cantidad de profecías que ya se han cumplido, lo que significa que no hay duda de que la Biblia es la verdad, la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, que no es un invento, no es una adivinación. La Biblia, cuando da una profecía, se cumple, porque esa profecía fue inspirada por el mismo Dios. Y cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Profecías dadas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, que se cumplieron en su primera venida, que dice Isaías 53, todo ese capítulo de Isaías 53, de Génesis 3:15, hablan acerca del Mesías prometido. Obsérvese que todo lo que dice Isaías, el cual le llaman el profeta evangélico, porque fue el profeta que más habló del Mesías. Y paso por paso en el Nuevo Testamento vemos cómo se va mencionando esta expresión, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tal y tal cosa. O sea, la mayor cantidad de las profecías mencionadas en los evangelios fueron aportadas por el profeta Isaías, y cada una se fue cumpliendo al pie de la letra en la vida del Señor Jesucristo. Regreso de Israel a su nación. El 15 de mayo de 1948 se cumplió lo dicho por Jesús en Mateo capítulo 24, 32 al 34. Es decir, de que la nación de Israel iba a volver otra vez, iban a regresar, iban a ser recogidos de todas las partes del mundo,
y vemos que esa profecía se ha cumplido en el año 1948, cuando Israel fue reconocida por países internacionales como nación, ya que había una diáspora. Los israelitas estaban esparcidos desde el año 70 después de Cristo, pero ya en el año 1948 regresaron una gran mayoría a su tierra natal. Escasez mundial y grandes terremotos, guerras y rumores de guerra, lo que dice Mateo 24, 3 al 13, se ha venido cumpliendo en el mundo en diferentes etapas. Es decir, que no es una adivinación, no es un capricho. Lo que dice la Escritura se está cumpliendo. Los avances de la ciencia, lo que dice Daniel 12:4, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vemos cómo la ciencia se ha aumentado a tal magnitud que lo que antes pensábamos que era ciencia ficción, hoy es una realidad. Hoy es palpable lo que el ser humano puede inventar a través de la tecnología, la robótica, la informática, etc. O sea, hay un avance bastante enorme de la ciencia en estos últimos días. Enfermedades. En Zacarías capítulo 14, verso 12, hay profecías acerca de enfermedades. En el mismo Mateo 24 habla de pestes. Entonces todo eso se está cumpliendo y se ha venido cumpliendo desde años atrás. Cada vez que viene una peste, enfermedades nuevas que se convierten en un desafío para el ser humano. Y muchas de esas enfermedades hasta el día de hoy no han tenido cura. Hay enfermedades que no tienen cura, que simplemente tienen algún tipo de tratamiento para tratar de que las personas duren un poquito más de tiempo vivo. Sin embargo, no hay una cura definitiva, porque eso son profecías que Dios la ha determinado así. Ahora vamos a pasar, hermanos, a algunas expresiones que no están en la Biblia, pero que la gente dice como si estuvieran en la Biblia. Una de ellas es que por cada alma ganada tendremos una piedrecita o estrella en nuestra corona. Esas son expresiones de unos años atrás que se decían mucho. Sin embargo, esta parte no está en la Biblia. Es decir, nosotros debemos decir lo que habla la Biblia. Ya cuando agregamos cosas a la Biblia que no están escritas o le quitamos, entonces estamos adulterando la palabra de Dios. Estamos alterando lo que nos dice la Biblia al agregar cosas que no están escritas en las Escrituras. Entonces, esta parte no está en la Biblia. En ninguna parte vamos a encontrar esas expresiones. Dios aprieta pero no ahorca. Son expresiones populares de los pueblos que las personas la dicen en forma de un refrán. Sin embargo, directamente no están en la Biblia, aunque sabemos que es una gran verdad. Hay otra expresión que dice, no cae la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Es un término, una expresión muy abundante. Muchas personas en la iglesia evangélica mencionan esta expresión. Sin embargo, esto fue una expresión que se dijo en el libro Don Quijote de la Mancha. Fue que en ese libro es que encontramos esa expresión, lo que significa que esa expresión tampoco está en la Biblia. Otra expresión es Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Esta expresión fue dicha por Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue quien dijo esta expresión, aunque sabemos que es verdad, porque sabemos que hay expresiones de esas que son una realidad, pero el grave error está en decir que está en la Biblia. Hay expresiones de esas que son verídicas, que son reales. Es cierto, Dios ama al pecador y aborrece al pecado, eso es cierto. Pero directamente en la Biblia no la encontramos de esa forma. Deja que las aves vuelen sobre ti, pero que no hagan nido sobre tu cabeza. Esta expresión fue dicha por Martín Lutero, lo que significa que no está en la Biblia tampoco. Y es una expresión muy popular. Es una expresión que muchos cristianos la dicen
y dicen que la Biblia lo dice, sin embargo no está en la Biblia. Otras expresiones más que podemos encontrar es que muchas personas dicen que la Biblia, que las páginas de la Biblia se pondrán en blanco después del arrebatamiento. Es decir, después que la iglesia se vaya para el cielo, que ya la Biblia, las letras se van a borrar y quedarán en blanco. Es algo que no es así, es una falsedad. En ningún versículo encontramos esto, es todo lo contrario. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Mateo 24:35. O sea, siempre va a permanecer la palabra de Dios. Obsérvese que ahorita hablamos de personas que quisieron desaparecer la Biblia para que la gente no se diera cuenta de la verdad. Sin embargo, no pudieron, porque la misma Escritura registra de que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no pasa. Es decir, que la Biblia seguirá normal. Otra expresión es: una alma arrepentida vale más que 7 mundos como este. Es una expresión de unos años atrás muy conocida, muy popular. Sin embargo, la Biblia tampoco registra esto. Lo que sí la Biblia dice es que cuando una alma se arrepiente, hay fiestas en el reino de los cielos. Eso sí lo podemos encontrar en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré es una expresión que usan mucho los inconversos, pero directamente no está en la Biblia, aunque podría aparecer con otra expresión, como algunos citan el caso de Josué, capítulo 1, verso 5, también versículo 9, donde nos dice: fuérzate y sé valiente, le dice a Josué. Es decir, que por ese lado se le puede aplicar. Sin embargo, directamente, como está la expresión, no aparece literalmente en la palabra de Dios. No son todo lo que están, ni están todo lo que son. Es una realidad. Sin embargo, específicamente no aparece así en la palabra de Dios. Al pan, pan y al vino, vino, tampoco aparece esa expresión en las Sagradas Escrituras. Los perdidos serán como la arena del mar. Es una expresión que tampoco la encontramos en la Biblia. Hay un versículo que ha sido mal interpretado, un versículo que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 8, donde dice: y los reunió en el lugar para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Verdad? Eran las personas que iban a guerrear en esa batalla que menciona la Biblia, la batalla de Gog y Magog. Pero no dice: los perdidos serán como la arena del mar. Aunque sabemos que es cierto, porque realmente muchas personas se van a perder. O sea, muchas personas no llegarán al cielo por la impiedad, porque nunca se acordaron de Dios, porque su Dios era el dinero, etc. Sabemos que son muchos los que se van a perder por no hacerle caso a la palabra de Dios. Otra expresión que era muy popular era decir que Jesús era rubio. Es decir, sin embargo, la Biblia no menciona absolutamente para nada el color de Jesús. No se menciona en la Biblia. Nosotros tenemos que limitarnos a lo que dice la Biblia y no ponernos a inventar cosas que no se registran en la Biblia, porque entonces nos convertimos en blasfemos, nos convertimos en mentirosos al decir cosas, al afirmar cosas que no están en las Sagradas Escrituras, y ya eso entra dentro de lo que conocemos como la especulación. En el cielo habrá sorpresas, es una expresión muy popular también. Sin embargo, este versículo no lo encontramos en la Biblia. La apariencia de pecado es pecado, tampoco eso está en la Biblia. Y además, no necesariamente tiene que ser así. La apariencia de pecado es pecado, o sea, no podemos juzgar por una apariencia, por algo, por una imaginación. No, porque si así fuera, entonces estaríamos juzgando a las personas por una simple apariencia, o sea, por algo que yo pienso que está haciendo, pero que al final no está haciendo eso que yo estoy imaginándome. Entonces, la apariencia de pecado
es pecado es una expresión que no es antibíblica completamente. El nombre de Zaqueo significa ladrón y saqueador. Muchas personas han dicho esta expresión por el asunto del nombre de saqueo, porque piensan que saqueo viene de saquear. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con saquear. El nombre de Zaqueo significa puro. Es lo que significa, de manera que no tiene nada que ver con saqueador. María Magdalena era prostituta, afirman algunas personas. Sin embargo, la Biblia en ninguna parte menciona de que María Magdalena fuera una prostituta. Obsérvese que donde se menciona María Magdalena, en ninguna parte dice que ella era prostituta. Adán y Eva se comieron una manzana, dicen algunos, incluyendo las personas que no son directamente del cristianismo, pero muchos dentro del mismo pueblo de Dios afirman que fue una manzana. Sin embargo, la Biblia no dice el nombre del fruto prohibido que ellos comieron. Y si la Biblia no lo dice, entonces nosotros no podemos estar haciendo afirmaciones por imaginación, porque pudo haber sido otra fruta. Además, recuerden que el huerto de Edén, donde estaba ese árbol del conocimiento del bien y del mal, fue escondido por Dios, junto con el árbol de la vida. Esos dos árboles, evidentemente no lo conocemos, no están, porque Dios lo escondió. Así es. Versículos con palabras o letras cambiadas. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque vemos cómo las personas le van cambiando letras, palabras, o agregándole, quitándole a los versículos, y luego esto se convierte como en algo como que si fuera verdad, que la gente lo afirma. Sin embargo, son expresiones que alguien ha dicho un versículo mal y otra persona lo empiezan a decir de esa manera, y se vuelve tan popular que muchos hasta se asombran porque pensaban que lo estaban diciendo bien. Sin embargo, no es así. Uno de ellos es los tres reyes magos. Los tres reyes magos. Es decir, ¿qué es realmente lo que nos dice la Biblia? Estas letras que están en azul, tres reyes, es lo que está mal. Porque la Biblia no habla de el número, ni tampoco habla de que eran reyes, sino que dice los magos. Vinieron unos magos de Oriente. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 2, verso 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Obsérvese que dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice que eran tres, ni mucho menos que eran reyes. Eran simplemente magos. Entonces, el asunto de reyes y de que son tres es un invento del enemigo de la justicia para confundir al pueblo de Dios. Otra expresión que vemos que se dice mucho es este versículo que está en Mateo 18:20, que le han agregado esta palabra: en medio de ellos, para bendecirles. O sea, le han agregado esta palabra que dice para bendecirles. Si nos vamos al texto, el texto dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, es que dice, y no dice para bendecirles. Es decir que esa parte ahí está mal, debemos corregir eso, no decir lo que la Biblia no dice, sino que dice que allí estoy yo en medio de ellos. No dice para bendecirles, sino que está en medio de ellos. Para bendecirle es alguien que le agregó eso y se ha ido quedando así de generación en generación, y que mucha gente está creyendo que la Biblia dice esa parte. Sin embargo, no es así como acabamos de leer. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oiga cómo la gente cambia las escrituras. No es eso lo que dice la Biblia. No es de esta manera que la Biblia lo tiene escrito.
En Lucas capítulo 2, versículo 14, lo que dice es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Obsérvese cómo cambia el sentido de la oración. Por una coma, por una expresión cambiada, no es lo mismo decir a los hombres de buena voluntad que decir buena voluntad para con los hombres. Obsérvese, la idea es completamente diferente. Entonces, recuerden, hermanos, que una de las cosas que hace que erremos en las escrituras es el no saber leer, el no respetar las comas, los signos de puntuación. Esto nos hace vulnerables a cometer cantidad de errores y de ideas, malas interpretaciones, ideas cerradas, etc., por no respetar los signos de puntuación. Es decir, que está claro esta parte que dice: en ningún lado la Biblia dice paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No es así que lo expresa la palabra de Dios. Una cita muy conocida y que muchos predican de este versículo: Marta quita la piedra. ¿Qué le parece? Es decir, que según lo que dicen esta expresión, Jesucristo mandó a Marta a que moviera una piedra de un sepulcro donde estaba su hermano Lázaro, y que esta piedra, para ser removida, tenían que haber por lo menos algunos 5 hombres para rodar una piedra tan pesada que le servía de puerta al sepulcro, ¿verdad? Es decir, y muchos dicen Marta quita la piedra, donde en realidad no fue eso lo que se dijo. Pero vamos a leer en Juan 11:39 a ver realmente cómo es que está escrito. Dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Obsérvese, hay una coma donde dice quitad la piedra. O sea, hay un punto y aparte, un punto y seguido. Y luego es que dice Marta, ¿verdad?, la hermana del que había muerto. Es decir, cuando Jesús dice quitad la piedra, obsérvese que hay una D, porque en el idioma español antiguo, para expresar un mandato, se le colocaba una D al final del verbo. Quitad, lanzad, aullad, bendecid. O sea, una D al final indicaba un mandato. Pero obsérvese también que cuando se le pone la D al final a un verbo, en el idioma español antiguo, no se estaba dando un mandato a una sola persona, sino a varias personas, a un grupo de personas. Es decir, que aquí Jesús no está hablando con Marta, está hablando con un grupo de gente que estaban ahí asentados en aquel lugar, refiriéndose a que quitaran la piedra, pero eran las personas que estaban ahí, los hombres que estaban ahí, no refiriéndose a Marta. Es decir, que tenemos que estar claros en que la Biblia no dice Marta quita la piedra. Observe que también hay un punto después de la palabra piedra. Y después entonces que viene Marta. O sea, que muchos le quitan el punto y luego dice, quitad la piedra Marta, si le quitamos el punto. Pero no es así, hay un punto por el medio, lo que significa que esto ahí no tiene nada que ver con Marta. Entonces debemos aprender a leer. La Biblia hay que leer al paso. La Biblia no se puede leer corriendo. Hay que analizar, hay que leer al paso, palabra por palabra, para que podamos entender lo que nos dice las Escrituras. Otro versículo que encontramos con letra cambiada, con palabras cambiadas, es: el Evangelio será predicado por testimonio. Donde la Biblia no dice eso. Por eso muchas personas dicen, voy a decir un testimonio, porque la Biblia dice que este evangelio será predicado por testimonio. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con eso. Lo que dice Mateo 24:14, lo vamos a leer.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice, será predicado para testimonio, no por testimonio, no por testimonio personal de nadie, sino para testimonio a todas las naciones. O sea, el evangelio será predicado, será esparcido, para que las naciones tengan testimonio de que se le predicó, de que no ignoraban las escrituras. Es decir, nadie podrá decir que no se le predicó el evangelio, porque mientras más tiempo va pasando, el evangelio va llegando más lejos, a más naciones, a más tribus y ciudades donde no se predica. De manera que este versículo ha sido también cambiado, la palabra para fue cambiada por la palabra por, o sea, una preposición que no es lo mismo por que para. Es decir, obsérvese que por una sola palabra le cambiamos el sentido, el significado a una oración. Es muy lamentable que leamos la Biblia de esa forma. Las 500 personas en el aposento alto. O sea, obsérvese cómo muchas personas en una predicación dicen que en el aposento alto había 500 personas y que un grupo se desesperó y que solo quedaron 120. Eso es antibíblico completamente. ¿Dónde registra la Biblia esto? En ninguna parte. Porque lo que dice el capítulo 1, verso 15 del libro de los Hechos es: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. O sea, los reunidos que estaban esperando la venida del Espíritu Santo eran aproximadamente 120 personas en número, porque el aposento alto no cabían 500 personas, no. Eran 120 aproximadamente que estaban reunidos en aquel lugar. Entonces, ¿de dónde salieron esas 500 personas? Lo que pasa es que hay una confusión, porque en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, habla de que después Jesús, después que resucitó, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Obsérvese, o sea que el versículo 6 de 1 Corintios capítulo 15 fue anexado a Hechos 1:15, o sea, han hecho una fusión de dos versículos que no tienen nada que ver con eso. Porque, primero, lo que pasó en el Hechos capítulo 1:15, que habla de que Pedro estaba reunido y que habían 120 personas aproximadamente, ya cuando vino a pasar eso, Jesús ya se había ido para el cielo, ya Jesús no estaba en la tierra. Sin embargo, lo que habla 1 Corintios capítulo 6, que si leemos algunos versículos antes del 6, encontramos que primero apareció a Cefas, es decir, a Pedro. Después apareció a los discípulos. Y dice que también se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y luego dice Pablo, y por último se me apareció a mí como un abortivo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Es decir, que cuando se está hablando de 1 Corintios 15, era todavía Jesús se estaba apareciéndose a las personas después de su resurrección. Pero ya lo que se habla en Hechos, ya Jesús se había ido. Y ya los discípulos junto con las demás personas lo que estaban esperando era el día de Pentecostés. Estaban esperando que viniera la promesa del Espíritu Santo. Lo que entonces no tiene nada que ver 500 personas con los 120. Es una idea completamente falsa, una idea descabellada que no tiene sentido. Dios bendice al dador alegre. 2 Corintios capítulo 9, verso 7. ¿Dónde dice la Biblia esto? O sea, le han cambiado una palabra, la palabra
que se dice hoy en día es bendice. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que realmente dice ese texto. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, lo que dice es Dios ama al dador alegre, no bendice, sino que ama. O sea, no podemos escribir, no podemos cambiarle letras a la Biblia, porque la Biblia dice claramente en Apocalipsis capítulo 22 que todo aquel que le agregare o le quitare a la escritura, a las profecías de este libro, pues lamentablemente tendrá su parte en el lago de fuego. Es lo que nos dice las escrituras. Jesús se humilló hasta lo sumo. También esto es algo que la Biblia no lo dice por ninguna parte. Solamente tenemos que ver que la palabra humillarse es todo lo contrario de sumo. Sumo con S significa superior, algo que está alto, algo que está por encima. Entonces es imposible que una persona se humille hasta lo sumo, porque son dos ideas completamente contrarias. Entonces en Filipenses 2, 7 al 9 lo que dice es: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, no hasta lo sumo, sino a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que Jesús no se humilló hasta lo sumo, sino todo lo contrario. Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Otro versículo que le han cambiado una letra es: Jesús fue llevado en el espíritu al desierto. Eso es falso. Jesús no fue llevado en el espíritu al desierto, sino que fue llevado por el espíritu. Observe cómo cambia la idea, porque si decimos que fue en el espíritu, entonces estamos diciendo que el cuerpo no fue, que solamente fue el espíritu que fue al desierto. ¿Y cómo van a atentar a un espíritu? O sea, es una idea también errada. Vamos a ver lo que dice entonces Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Obsérvese la idea. O sea, lo primero que hacen el que dice que Jesús fue llevado en el Espíritu es que ya ahí se está hablando del Espíritu humano y no del Espíritu Santo. Sin embargo, lo que dice Mateo 4.1 no está hablando del Espíritu humano, está hablando del Espíritu Santo, con una E mayúscula. Jesús fue llevado por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, no en el Espíritu, sino por el Espíritu. Debemos decir las cosas como son. Otro verso: se puede hacer de todo decentemente y en orden. ¿Quiénes son los que dicen esto? Gentes liberales que quieren hacer de todo un poco en la iglesia y todo está bien. Sin embargo, esto es una mala interpretación de ese versículo. En ninguna parte de la Biblia dice eso, que se puede hacer de todo. ¿Dónde dice la Biblia esto? Es un versículo que le han cambiado letras para acomodarlo a personas que quieren hacer de todo dentro de la iglesia, supuestamente decentemente y en orden. Pero vamos a ver entonces qué es lo que dice realmente 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Observe la gran diferencia. No dice hágase de todo, sino hágase todo decentemente y en orden. ¿Por qué? Porque ¿de qué es que está hablando 1 Corintios capítulo 14? Está hablando de las personas que hablan en lenguas, las personas que sienten al Espíritu Santo, y lo que está diciendo las personas que profetizan, que en el culto las cosas se deben hacer en orden, es lo que está diciendo. Entonces, lo que leímos anteriormente, se puede hacer de todo decentemente y en orden, es una idea generada por el mismo enemigo de la justicia para que la gente hagan cosas que son pecado en la iglesia, supuestamente decentemente y en orden.
Seguimos, una pareja de cada animal. Dice que la gente que no, Dios mandó a Noé a que metieran en el arca una pareja de cada animal. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Es decir, que solamente de los animales impuros, lo que no son limpios, era que se iba a tomar una pareja, pero de los animales limpios 7 parejas. Lo dice claramente la Escritura. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra me levantará. Ahí está el error. Me, no dice me la Biblia. O sea, hay un grave error ahí de gente que le han cambiado esa letra. Entonces, ¿qué es lo que dice Job 19:25? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, Él, el Redentor, se levantará sobre el polvo. ¿Quién es el Redentor? Jesucristo. Porque Job, esto es una profecía que estaba dando acerca del Mesías. Entonces, cuando la Biblia dice, yo sé que mi Redentor vive, no se está refiriendo a que me va a levantar a mí del polvo, sino a que Él se levantará del polvo. O sea, refiriéndose a que cuando Cristo murió, pues no se quedó en la tumba, sino que resucitó, se levantó sobre el polvo. Por eso la tumba está vacía. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También otro versículo que le han cambiado una letra. Vamos a ver realmente qué es lo que dice Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, la Biblia no dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, sino el temor de Jehová. O sea, obsérvese que esto puede cambiar el significado de esa expresión solamente cambiándole esa letra. O sea, debemos decir textualmente lo que la Biblia enseña, porque cuando le cambiamos una letra, le cambiamos una coma, una tilde, estamos cambiando el significado de las cosas. Y por eso es que hay tantos errores de interpretación en este tiempo y tanta cosa rara que la gente se inventa. Mardoqueo era tío de Esther, pero realmente era tío de Esther. Veamos entonces lo que dice Esther 2:9. Y había criado a Hadasa, es decir, Mardoqueo, había criado a Hadasa, que sabemos que Hadasa es Esther, hija de su tío, o sea, del tío de Mardoqueo, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. O sea, Mardoqueo era primo de Esther, no su tío, porque la Escritura dice claramente que Esther era hija de un tío de Mardoqueo, lo que significa que automáticamente la convierte en su primo, lo que evidentemente que Mardoqueo, como era de mayor edad, pues él la adoptó como su hija. Otro versículo que encontramos es que Jesús fue a preparar moradas. Y la gente dice que Jesús fue a preparar moradas. Sin embargo, no es esto lo que dice la Biblia. Le han cambiado esta palabra. En Juan capítulo 14, versículo 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que no fue morada que él fue a preparar, sino lugar, porque ya la morada están puesta. O sea, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, lo que significa que las moradas ya están. O sea, Jesús no fue a preparar moradas, sino un lugar para vosotros, porque ya las moradas están preparadas, están hechas. Otro versículo que encontramos es que Dios llamó a Samuel 3 veces, pero sin embargo la Biblia habla de que fueron 4 veces. Y Jehová
Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Obsérvese, la tercera vez fue que Elí entendió que Jehová estaba llamando a Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Es decir, que no fueron 3 veces, sino 4 veces, porque a la tercera vez fue que Elí entendió que Dios estaba llamando a Samuel, y ya cuando le dio instrucciones a Samuel para cuando fuese llamado otra vez, ya la 4ª vez, entonces ahí sí ya Samuel sabía que le iba a responder. Muy importante, seguimos. Dice que María no tuvo más hijos que Jesús. O sea, hay gente que afirman que María no tuvo más hijos después que Jesús nació. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Oiga, como dice, claro, sus hermanos y su madre estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. También en Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56, nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Es decir, que Jesús sí tenía más hermanos y hermanas. Jesús no fue el único hijo que María tuvo, sino que tuvo más hijos e hijas, como acabamos de leer. En conclusión, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, es nuestra guía de fe y de conducta. A través de las Escrituras podemos conocer a Dios y sus grandes obras. Muchos han querido ridiculizar la palabra de Dios. Sin embargo, todo lo que está escrito en la Biblia ha de cumplirse, se ha cumplido, según ha ido pasando el tiempo. Dios es el autor de la Biblia y lo que en ella está escrito es verdadero. Lo que significa esto, que nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio que está en la Biblia, leyendo la Biblia de manera pausada, estudiando esos versículos de la palabra de Dios, y no dejemos confundirnos por personas que no han tenido un buen desarrollo en las Escrituras, sino que están inventando cosas que lo que están es contradiciendo la palabra de Dios. Así que, hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde, y espero que haya sido de beneficio para cada uno de ustedes.